Paz de Cristo, ¿cómo están, hermanos? Me deseo que Dios los bendiga. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por esta oportunidad que Dios nos permite en este día de volver a juntarnos, de volver a reunirnos por estos medios. Mi deseo es que Dios los bendiga, que salgamos edificados como casa espiritual. Mi deseo es que aprendamos un poco de la palabra y podamos crecer. Y no solo crecer, sino también, ¿verdad? Aquellos que no conocen de la palabra, pues puedan aprender también, ¿verdad? Para honra y gloria del Señor y haga el impacto que tiene que hacer en sus vidas para que ustedes hagan sus cambios, hagan sus decisiones para servir al Señor. Ese es el propósito de estos estudios, ¿verdad? Que realmente salgamos edificados y dé fruto en nuestras vidas, ¿verdad? Ponerlo por obra. Damos gracias a Dios por nuestro pastor Samuel Angulo, por toda su familia, que Dios los bendiga. Dios bendiga a toda la iglesia, un nuevo comienzo. Y a todos los que nos visitan, amigos, familiares, todos los que se comunican, se conectan por estos medios, Dios los bendiga. Y voy a pedirle a mi esposa que nos dé un saludo. Amén, hermanos, paz de Cristo. Nuestro deseo es que Dios les bendiga, ¿verdad? Que los mantenga con salud en sus hogares, ¿verdad? Estamos muy bendecidos nosotros, ¿verdad? Muy honrados por poder traer la palabra, ¿verdad? Este estudio que sin duda alguna vamos a aprender juntos. Son citas muy importantes, muy básicas, pero muy importantes, ¿verdad? Y pienso que la palabra del Señor va a hablar a nuestras vidas. Y pues ahora sí que, como quien dice, tengan listas lo que son sus Biblias, porque vamos a estar leyendo palabra de Dios. Si gustan acompañarnos con los textos bíblicos, ¿verdad? Y pues adelante, hermanos, vamos a seguir adelante en el nombre de Jesucristo. Nuestro deseo es que Dios les bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a pedirle a nuestro hermano Emanuel Ortiz, ¿verdad? Que nos acompañe, Dios lo bendiga. Está con el piano nuestra hermana Cristina, ¿verdad? Mi hija Cristina, que está tras la cámara también. Y como siempre, ¿verdad? Matías nos ayuda con el perrito, ¿verdad? Con la perrita, con la chiquis, para que no venga y distraiga. Así que vamos a alabar al Señor ahí donde usted está. Por favor, acompáñenos, comparta la página. El propósito de compartir es para que alguien más pueda ser bendecido, así como lo es usted, así como lo soy yo, ¿verdad? Por medio de los estudios. Si conoce a alguien, algún amigo, alguien de su trabajo, alguien que le gustaría que recibiera estudios, que escuchara un poquito más, pues compártalo y así salen todos sus amigos también. Amén, hermano Manuel, vamos a alabar al Señor. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras. Gloria a Dios, aleluya. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento y me dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Aleluya. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Amén. Te doy gloria, gloria, Aleluya. te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús.
a ti Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios con una corona de espinas, aleluya. Te hiciste rey por siempre. Gracias a Dios, amén, por su salvación tan hermosa, por su misericordia y su amor hacia nuestras vidas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y el tema que pues hoy nos ocupa es hablar un poco respecto a si soy bueno, hago buenas obras, soy bueno con otros. Muy a menudo nos encontramos con personas o nosotros mismos también fuimos esas personas que pensábamos o decíamos, yo soy bueno, o sea, no mato, no hago esto, no hago aquello como otras personas. Entonces pensamos que somos buenos, hago buenas obras, yo ayudo al necesitado, ayudo a los hospitales o ayudo al que necesita, al que me pide, le doy. Entonces soy bueno con otras personas y a veces esa es nuestra respuesta, simple y sencillamente cuando se nos habla del Evangelio, se nos habla de la palabra de Dios, se nos habla de servir. Entonces ese va a ser el tema que nos ocupa el día de hoy. Pero vamos a hacer una oración, hermanos. Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que sea tu voluntad, Señor, sobre nuestras vidas, sobre todo el oyente, Padre bendito. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, Señor, que haga el efecto, que haga aquello que tiene que hacer, Señor, en nuestras vidas, en sus vidas, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, ayúdanos a crecer, ayúdanos a aprender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerlo por obra, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias, Señor, porque eres tú el que abre el entendimiento, Señor, a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Entonces, yo soy bueno, hago buenas obras, soy bueno con otros. Uno piensa así, la gente, hay personas que piensan así, quizá compañeros de trabajo, compañeros de escuela, algunos vecinos, entonces es lo que piensan. Pero la palabra de Dios pues nos dice otra cosa, ¿verdad? Porque ellos o pensábamos que nosotros simplemente siendo buenos, simplemente haciendo el bien, simplemente haciendo buenas obras, simplemente ayudando a otras personas, pensábamos que con eso ya la teníamos hecha, que con eso estaba bien, era suficiente, pero realmente no es así. No es así. La palabra de Dios nos recomienda, nos dice otra cosa. Dice Romanos 3:23. Vamos a estar leyendo citas, ustedes ya saben de estos estudios, así nos traen con pura palabra de Dios. Así que si tiene una Biblia, ¿verdad? Pues téngala cerca para que pueda usted corroborar que así dice la palabra de Dios. Y así no pueda decir usted, no, pues así dijo el hermano, ¿verdad? No, sino que así decía la palabra de Dios. Ok, Romanos 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, están fuera de la gloria de Dios. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y cuando habla de hombres, está hablando de hombres y mujeres. Simplemente está hablando del humano, de la persona. Por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice? Entonces, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Hubo pecado, hubo muerte. No iba a haber muerte, pero ahora sí hay muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:18 y 19 dice así:
Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿De quién está hablando? De Adán y Eva. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aleluya. ¿Y de quién está hablando? De Jesucristo. Así que, por uno entró el pecado, entró la desobediencia, entró la muerte. Amén. Por el hombre, Adán y Eva. Pero por Jesucristo entró la obediencia, entró la justificación. Él es quien nos justifica de nuestros pecados. Él es quien perdona nuestras transgresiones. Solamente por medio de Él. Aleluya. Isaías 64:6 también dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, aunque nosotros seamos buenos, aunque nosotros nos consideremos justos a nuestro pensamiento y entendimiento, aunque nosotros nos pensemos que somos buenas personas con otros, que hacemos buenas obras, de todos modos eso no nos lleva a la salvación. Eso no nos va a salvar. ¿Por qué? Porque ya miramos que hay pecado en nuestras vidas. Todos somos pecadores, y el único que nos puede justificar, el único que nos puede perdonar es Jesucristo. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos, eso por si acaso todavía dice alguien, no, es que de verdad que habemos personas, o hay personas que decimos, yo no peco. Yo no peco, o sea, yo estoy normal, yo estoy bien con Dios, wow, o sea, se queda uno sorprendido, pues se queda uno sin palabras. Cuando ya la persona dice, yo no peco, yo estoy bien. Entonces, ¿qué más le dices? ¿Verdad? Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Y la verdad no está en nosotros. O sea, estamos mintiendo. Si confesamos nuestros pecados, Amén. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, si los confesamos, Amén. y limpiarnos de toda maldad. Y ya sabemos que cómo nos limpiamos, ¿verdad? Cómo nos limpia el Señor, por medio del bautismo, ¿verdad? Nos justifica, nos purifica, nos perdona nuestros pecados. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Si nosotros decimos no pecamos, pues le hacemos a Dios mentiroso, porque la verdad es que sí pecamos. La Biblia nos dice que no hay justo más que Cristo, solamente uno. Efesios 2:12 nos dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros. Así hay algunas personas fuera de la promesa de Dios, fuera de la esperanza de estar en el reino de Dios. Así hay muchas personas que, por lo que estamos hablando y diciendo, que se consideran justas, se consideran buenas. Es más, ni siquiera te dan la oportunidad de poder expresarles el evangelio, de poder recibir un estudio donde el estudio no te compromete. Es como lo que estamos haciendo ahorita. Tú lo estás escuchando y muchos, fíjense, muchos no se meten a la página, solamente lo ven por afuera, entonces no sabemos que están viéndolo.
quizá piensen, no me quiero comprometer, no quiero comprometerme, no quiero que sepan que estoy escuchando, que estoy recibiendo, pero la verdad es que Dios sabe que usted lo está viendo, que usted lo está escuchando, que usted está haciendo ya ese recipiente de la palabra de Dios, y que Dios ya le está revelando a usted lo que tiene que hacer y cómo debe de vivir su vida. Entonces, al pasar esto, usted ya no es ignorante de la palabra de Dios. Al pasar esto, usted ya no ignora la palabra de Dios, porque usted ya la escuchó, porque usted ya la sabe. Entonces usted necesita hacer cambios en su vida, usted necesita entregar su vida a Cristo. Pero entonces es mejor que usted se métase a la página, ponga un comentario, sea de bendición, compártela también para alguien más, y cuando usted se mete, no hay ningún compromiso. O sea, no hay ningún compromiso conmigo. No es que a fuerzas usted tiene que cumplir con la palabra de Dios. No es a fuerzas. Usted simplemente va a escuchar la palabra de Dios, y si usted la cree y si usted la toma, entonces usted va a hacer cambios, va a entregar su vida a Cristo, va a servirle al Señor. Dios no quiere tomarnos por la fuerza. No. Y es lo que hacen los estudios. Los estudios nos dan información, nos capacitan respecto a lo que Dios quiere, porque quizá usted nunca lo ha recibido, quizá usted nunca realmente ha leído la palabra de Dios, y entonces al estar escuchando estos estudios dice, wow, yo no sabía eso, yo no sabía esto otro, pero ¿cómo? ¿Sí dice así? A ver, vamos a ver. ¿Y qué más dice? Le digo porque pues nosotros pasamos por eso, ¿verdad? Nosotros recibimos estudios y pues teníamos también muchas preguntas, y también gracias a Dios que lo que se nos informaba, pues Dios nos daba el entendimiento de poder comprender las cosas, de entenderlas, de decir, tienes razón, no hay algo en lo que puedo yo decir, no es cierto. Todo conforme a la palabra de Dios íbamos mirando, y Dios nos iba hablando a nuestra vida, Dios iba moldeando nuestra vida, Dios iba cambiando nuestra vida, ¿verdad? Entonces, lo decimos porque sabemos que Dios toma el control de nuestras vidas cuando nosotros la creemos en la palabra de Dios, pero no hay ningún compromiso. Todavía nosotros, aunque escuchamos el estudio, no había ningún compromiso de nosotros a fuerzas bautizarnos, de nosotros a fuerzas seguir. Es más, cuando visitamos la iglesia sabíamos que no era a fuerzas de estar ahí, pero una vez que conocimos, nos deleitamos en la presencia de Dios, en la palabra del Señor, entonces ya fue voluntario por nosotros mismos. Por nosotros mismos el entregarnos, el hacer las cosas, el servirle al Señor. Entonces es igual con usted. Todo va a ser voluntario, no se preocupe, no se sienta presionado. Simplemente recuerde, ¿verdad?, que no sabemos el día de mañana, y si Dios le habla a su corazón, tiene que hacer cambios en su vida, tiene que hacerlo pronto. Amén, hermano, perdón. Quería comentar aquí donde estabas leyendo, ¿verdad?, que hay personas que se creen completamente, ¿verdad?, que no son pecadoras. Yo recuerdo una ocasión que yo estaba hablando con una persona y yo le dije, ¿verdad?, pues es que todos pecamos, todos cometemos pecados, y esta persona me dijo con mucha convicción, ¿verdad?, no, yo no peco, yo no robo, yo no mato, yo no nada, yo no peco. Y me quedé pensando, bueno, yo tampoco hacía eso anteriormente, ¿verdad? Pero eso no nada más ese no es el pecado nada más, ¿verdad? Porque a veces pecamos ya sea de palabra, ¿verdad?, ya sea de pensamiento, y ya sea por alguna obra, ¿verdad? Pero esta persona con mucha convicción dice, es que yo no estoy mal, o sea, y me dijo, tú eres la que estás mal, o sea, tú sí tienes muchas cosas que están mal en ti, pero yo estoy muy bien, yo no necesito eso que tú dices que yo ocupo. Entonces, como decía el hermano, ¿verdad?, cierran la puerta, ¿verdad? O sea, básicamente me dijo, no me hables nada porque yo no pues yo estoy bien, la que está mal eres tú, ¿verdad? Y hay personas que nos vamos a encontrar con ese tipo de personas, ¿verdad?, que se creen que están muy bien y en realidad necesitan a Cristo.
Amén. Sí, yo pienso que quizá usted ah, también se ha encontrado con alguien así. Ah, o igual, como ya dijimos, a veces nosotros mismos también pensábamos de esa manera. Ah, pienso que todos en algún momento de nuestra ignorancia nosotros pensábamos de esa forma. Porque yo me acuerdo personas, ¿verdad? Ahí donde yo vivía en la cuadra, pues personas que hablaban de Dios, temían a Dios o decían temer a Dios y todo, ¿verdad? Entonces, ah, quizá diferentes denominaciones, pero ellos buscaban, ¿verdad? El servir al Señor. Entonces, am, me recuerdo que yo decía, estas personas están locas. Estas personas, ¿qué pensarán? O sea, están fuera de este mundo. Yo no sé qué están haciendo o por qué son así. Porque nosotros pensábamos que nosotros estábamos bien. Que nuestra forma de vivir era la correcta, era la adecuada. Que nuestra forma de vivir era como la estábamos viviendo. Yo no conocía otra cosa más que bailes, fiestas. Sí ibas a la iglesia, pero solamente porque si era una quinceañera, era una boda, era un bautismo, era alguna cosa que se tenía que ir, digamos, forzosamente a la iglesia para poder celebrar la ceremonia. Incluso muchas gentes o muchas personas estaban tomadas ahí, llenas de alcohol en la iglesia. Y ah, y solamente cuando era algo así es cuando uno a veces iba a la iglesia. Algunos sí, ¿verdad? Muy regularmente pues también van. No quiere decir que toda la gente, ¿eh? Pero hablo de mi vida, de mi caminar, ¿verdad? De cómo crecí, cómo estuve. Entonces, yo decía, esta es lo correcto. Ah, Ser mujeriego, tener mis amigos y hacer lo que uno le plazca, obedecer a papá y a mamá, pero en ciertas formas, ciertas cosas nada más, no en todo. Ah, Pensar que estamos haciendo cosas buenas y si mirábamos que alguien más hacía cosas más malas que nosotros, pues decíamos nosotros estamos bien porque ellos hacen cosas más malas todavía. Estaríamos mal si hiciéramos lo que aquellos hacen que son más malas. Pero como pues yo todavía la llevo bien. Es más, incluso yo me recuerdo había personas o familiares que aún a sus hijos los tenían como tontos, los tenían como que necesitaban cambiar, necesitaban hacerse novias, buscar ser mujeriegos, o sea, buscar novios, o sea, tener muchas citas. Querían a veces los papás que sus hijos fueran de ese modo, que anduvieran con una y con otra, que, o sea, entonces esa era nuestra vida, era algo muy diferente, muy contrario a lo que nosotros miramos en otras personas, de decir, pues van y se portan bien, y hacen, tratan de ser lo mejor, hablan correctamente, no hablan malas palabras, van a la iglesia, se conducen lo mejor posible. Y van y te testifican y te hablan la palabra y dices, estos están bien locos. O sea, estos están fuera del mundo. Entonces, realmente, al final nos dimos cuenta, pues que nosotros éramos los que estábamos equivocados. Que esas personas que buscan agradar a Dios, que buscan meterse a servir a Dios, que buscan realmente una relación con Dios, y no estamos hablando de religión, estamos hablando de servir a Dios, porque en todas las religiones yo pienso que hay gente que se dedica a servir a Dios con todo su corazón, que realmente quiere servir al Señor. Ahora, en su ignorancia están equivocados porque no tienen el entendimiento de las escrituras todavía, ¿verdad? Pero son genuinos en buscar y quieren agradar a Dios. Entonces, por eso es muy importante que nosotros busquemos, escuchemos, porque solamente así es como vamos a aprender. Entonces, digo esto porque es una realidad,
que todos nosotros en algún tiempo fuimos ignorantes de la palabra, pero que Dios tuvo misericordia de nosotros y con esa paciencia que nos tuvieron, ahora nosotros también tenemos que tener esa paciencia para los demás. Amén. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No lo decimos nosotros, no es palabra de nosotros, sino es palabra de Dios, está en la Biblia, está la palabra. Antes sí vivíamos de esa manera, y los que están así están sin esperanza. Pero ahora los que hemos venido a Cristo, los que hemos sido justificados, los que reconocimos que realmente somos pecadores y que estábamos fuera de la gloria de Dios, estábamos destituidos, íbamos rumbo al infierno, entonces ahora podemos saber, aleluya, que ahora estamos en Cristo, que ahora vamos a vida eterna con la ayuda de Dios. Le voy a pedir a mi esposa Gloria también que ella nos hable un poco, ¿verdad?, de algunas escrituras que nos esté leyendo y compartiendo. Amén. Vamos a un punto que dice lo que no salva, ¿verdad? Vamos a ver en 2 de Corintios 10:17, dice así, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. También vamos a ver Proverbios 27:2, dice, alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Porque independientemente de lo que hagamos, el cargo que tengamos, el trabajo que desempeñemos, y que si hacemos o no hacemos buen trabajo, ¿verdad? Eso no nos va a salvar, ¿verdad? Eso no es para salvación lo que nosotros hagamos. Lo hacemos por gratitud al Señor, lo hacemos por lo que el Señor ha hecho por nosotros, pero no lo hacemos para salvación de nuestra alma, porque las obras, porque eso dice aquí, lo que no salva. Si tú haces algún trabajo, si tú desempeñas algún cargo en tu iglesia, en alguna manera que Dios, la verdad, haya puesto por medio del pastor a ti, eso no te va a salvar, ¿verdad? Entonces, y aquí dice, ¿verdad?, que el que se gloríe en el Señor, ¿verdad? No, que no nos alabemos nosotros mismos. Ay, qué buen trabajo estoy haciendo, ¿verdad? No, porque eso no es, todo lo que hacemos no es para gloria de nosotros. Debe de ser para gloria de Dios. Debe de ser por agradecimiento a Dios, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado, ¿verdad? Porque a veces, pues ciertamente sí, trabajamos y hacemos cosas, pero eso no es para salvación. Eso es por agradecimiento, ¿verdad? Entonces, pues tengamos cuidado con eso, ¿verdad? En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Y pues es lo mismo, ¿verdad? No por lo que hacemos, sino por la gracia de Dios. O sea, todo lo que hagamos, les vuelvo a repetir, es por agradecimiento, ¿verdad? Porque a veces hay un canto, ¿verdad? Dice, ¿qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que. Porque hay mucho agradecimiento en nuestro corazón. Porque si recordamos de dónde el Señor nos sacó y a dónde nos ha puesto, bueno, en mi vida personal yo digo, wow, para mí fue un cambio de 360 grados, ¿verdad? No de 80, no de 90, no de 180, no, de 360 grados en toda mi manera de vivir, ¿verdad? Entonces, ciertamente hay aflicciones, ciertamente hay situaciones, ¿verdad? Porque de eso, pues la palabra de Dios no dice que no nos va a librar de eso, ¿verdad? Va a haber situaciones, pero es para crecimiento también de nosotros. Pero a como yo vivía, como el hermano, ¿verdad?, estaba mencionando, ¿verdad?, que creíamos que eso era lo bueno, eso era lo correcto, era disfrutar la vida, ¿verdad?, estar pues en todas esas cosas que no nos conviene porque son pasajeras y son momentáneas, ¿verdad? Entonces, todo eso, ¿verdad?, que nosotros hacíamos, pues a Dios no le agradaba. Entonces ahora
tratamos de hacer lo que dice la palabra de Dios, y aún así fallamos, y aún así no quiere decir, oh, yo ya la tengo hecha en todas las partes, en todo, pues en todo lo que abarca. No, porque fallamos, ¿verdad? Pero siempre tratamos, ¿verdad?, de caminar con el Señor, de hacer su voluntad, y cuando nos equivocamos, pues venimos delante de la presencia de Dios y decimos, Señor, perdóname, ¿verdad? A veces queriendo, a veces sin querer, ¿verdad? Pero que no sea nuestra manera de vivir, ¿verdad? Que si estamos haciendo algo que es incorrecto, ¿verdad? Pues el Espíritu de Dios siempre nos redarguye, y venir delante de la presencia de Dios y pedir perdón, ¿verdad? Y seguir adelante. Entonces, pues no es, como les decía, ¿verdad? No es por lo que hagamos, es por la pura gracia de Dios que nos va a dar la salvación, ¿verdad? Vamos a ver en Tito 3:5, nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. También vamos a leer Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Y pues sí, la ley no nos salva, ¿verdad? Sino, como dice aquí, sino por la renovación del Espíritu Santo, ¿verdad? Recordamos que cuando estaba la ley, pues también decía que la ley no, dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que, pues, yo no, porque en la ley dice, ¿verdad? No robarás, no pecarás, o sea, por eso ahora yo sé que eso no lo debo de hacer, pero la ley no lo salvaba, aún inclusive, ¿verdad? La ley era muy estricta, ¿verdad? Muy dura, y no todos podían llevar la ley, porque era muy dura. Entonces, por eso aquí dice que no, dice las obras, no por las obras de la ley, ¿verdad? Sino por las obras de la ley nadie será justificado, ¿verdad? Entonces, siempre es la regeneración y la renovación del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Más adelante, pues sabemos, ¿verdad? Aquí dice también, quiero terminar de leer en Gálatas 2:16, pero aquí vamos a ir al 17, espérame, estoy en otro, porque sí se me hizo muy importante este versículo para darle a la continuación. Nada más que lo perdí, hermanos. Aquí está. 2:16. Dice: ok, vamos a continuar en el 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Por eso Cristo ministro de pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar. Transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Amén. Entonces, pues como les vuelvo a repetir, ¿verdad? No es por seguir la ley, ¿verdad? Sino es por la gracia y la misericordia de Dios. Es solamente por eso, por la renovación, ¿verdad?, del Espíritu Santo, ahora que pues el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, ¿verdad? Por eso vamos caminando. El Espíritu de Dios siempre nos guía a toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta cuando estamos en pecado, o cuando estamos haciendo algo desagradable, ¿verdad? Entonces, siempre tengamos, ¿verdad?, en cuenta y pedirle a Dios: Señor, ayúdame a poder discernir, ¿verdad?, entre tanta cosa que se mira, porque hay cosas que se miran muy bien y pues no parece tan malo, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que en el mundo, ¿verdad?, pues no todo es muy bueno y no todo nos conviene, ¿verdad? Entonces tenemos que tener pues mucho cuidado en todas las decisiones que hagamos en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a ver Hebreos 10:5. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste,
mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, ¿verdad? Y dice también en el según la ley, dice porque dice, pero justicia que es por la fe, dice, así no digas a tu corazón. No, estoy en otra cita. Pero bueno, más adelante dice, en Hebreos 10:5, más adelante dice que no era, ¿verdad? Por esto, sino era porque el sacrificio solamente tenía que venirlo a hacer Jesucristo por nosotros, ¿verdad? Esa era la única manera por la cual nosotros pudimos ser salvos, ¿verdad? Porque Jesucristo tenía que hacer el sacrificio. Una vez, ¿verdad? Venir y entregar la vida por nosotros. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser salvos. Todos estos sacrificios que se hacían, pues el Señor ya estaba asqueado, ¿verdad? Más adelante aquí lo dice, o sea, dice, ya no quería eso, ¿verdad? Lo que Él vino a hacer fue solamente una vez y para siempre, ¿verdad? Vino a entregar su vida por nosotros para que nosotros pudiésemos ser salvos, porque todos los sacrificios que hacían, ¿verdad? Como dice en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todos los sacrificios que se hacían, que venían y mataban animales y ofrecían el holocausto, todo eso. Llegó un momento al que el Señor estaba asqueado de eso, ya no quería eso, ¿verdad? Porque también sabemos cómo los sacerdotes al final pues empezaron a caminar bien, pero ya después, ¿verdad? Pues se desviaron y ellos hacían cosas que era abominación para Dios, ¿verdad? No hacían, ¿verdad? Lo que debían de hacer cuando ofrecían el sacrificio. Entonces el Señor llegó un momento en que dijo, no más, ¿verdad? Y dice aquí en Isaías 1:11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Aquí dice, hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no la oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Qué escritura tan más fuerte, ¿verdad? Tan más reveladora para nuestras vidas, ¿verdad? Porque el Señor ya se había asqueado de todo eso. El Señor ya no más, dice, ya no me traigas nada. Lo aborrezco, ya no me complace eso que tú estás haciendo, porque como les digo, al principio empezó pues todo bien, pero al final le llevaban holocaustos, le llevaban animales que estaban cojos, mancos, ¿verdad? No miraban. Entonces llegó el momento que el Señor dice, no, ustedes lo que están haciendo no lo están haciendo correctamente, o por lo menos no lo están haciendo como yo les dije que lo hicieran. Aparte, llevaban el animal, hacían el holocausto y todo, pero después volvían a continuar en la misma situación. Por eso el Señor dijo, no más. Y fíjense aquí lo que dice, me llama mucho la atención, dice, cuando extendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no la oiré. Llenas están de sangre vuestras manos.
Wow, hermanos, tengamos cuidado, ¿verdad? Que esto no lo diga en el tiempo de ahora el Señor para nosotros, ¿verdad? Porque ciertamente hay un bautismo, recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos convertimos al Señor, pero si nosotros continuamos, ¿verdad?, viviendo una vida desagradable a Dios, a veces, como dicen muchos, doble vida, una vida en la iglesia y una vida en la casa o en la escuela o en el trabajo, ¿verdad? Eso es desagradable delante de la presencia de Dios. Y a veces nosotros tenemos necesidad y venimos en oración, y aquí dice, cuando multiplicas la oración, yo no la oiré, ¿verdad? Porque podemos llegar a ser desagradables delante de la presencia de Dios si no estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado de cómo nos conducimos, ¿verdad? La salvación, el Señor ya pagó el precio por nosotros, dando su vida en el Calvario, ¿verdad? Dando su vida en esa cruz de madero. Ya, como quien dice, la suma fue pagada, ¿verdad? Entonces ahora nosotros debemos de manejar nuestra vida correctamente, conforme la palabra de Dios, conforme lo que Él quiere, ¿verdad? Yo entiendo que muchos amigos están comenzando a caminar en el camino del Señor, pero la mejor guía para usted es la palabra de Dios. Esa es la mejor guía, ¿verdad? Y cuando hay predicaciones y cuando hay estudios, ahí está la guía para nosotros. No lo sabemos todos, ni aún nosotros que ya tenemos varios años, ¿verdad?, en el camino del Señor. No lo sabemos todo. Día a día vamos aprendiendo, pero el Señor nos va revelando, ¿verdad? Pero sí tengamos cuidado, ¿verdad? Que eso pues no sea, que no diga el Señor, no te oiré el día de tu angustia, ¿verdad? Vamos a Gálatas 5:4. De Cristo os desligastes, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Wow. En Lucas 16:15 dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis, o vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Qué tremenda palabra de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Porque aquí dice, vosotros son los que justificáis. Ustedes dicen, no, esto es bueno, no, esto está bien, no, échale, síguele para adelante, ¿verdad? Dice, tú te justificas delante de los hombres, mas Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón, ¿verdad? Entonces, lo que a veces dice aquí, ¿verdad?, para nosotros es sublime, es abominación delante de Dios. Pero nosotros no podemos justificarnos delante de la presencia de Dios, porque nosotros no justificamos a nadie, ni a nosotros mismos, ni a otra persona. No podemos justificarnos. El que nos justifica es Dios, ¿verdad? Él conoce lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Él lo conoce, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante, como les digo, escudriñar su palabra, porque aquí dice lo que Él quiere de nosotros, ¿verdad? En Proverbios 16:25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? Entonces, por eso no tenemos que justificarnos nosotros, por eso nosotros no tenemos que decir, oh, este es camino bueno, a mí me conviene andar este camino. Como decíamos, ¿no? Pues yo no soy tan malo, yo no robo, yo no asesino, yo no he matado a nadie. Yo voy bien caminando. Ese camino a nosotros nos parece recto y perfecto, pero no es recto ni perfecto delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Porque no nomás se trata de robar y de matar, sino ahora sí que es una larga lista de requisitos que el Señor demanda de parte de sus hijos, ¿verdad? De los hijos que ya ahora les servimos, ¿verdad? No es nada más robar, matar, sino son varias cosas que tenemos que abstenernos. Como decía Pablo, ¿verdad? Todo me es lícito. ¿Qué quiere decir? Todo lo puedo hacer. ¿Pero qué? No todo me conviene. Al Hijo de Dios no todo le conviene hacerlo, porque puede venir maldición, puede acarrear maldición para su vida, puede acarrear pecado, ¿verdad? Entonces, no todo nos conviene hacer. ¿Y qué es lo mejor que es como decir, pero cómo puedo saber si esto es bueno, si esto es malo, si esto lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Pues yo les puedo decir de mi vida personal, ¿verdad? Cuando recién comenzábamos a caminar en el camino del Señor, a veces había algo y yo decía, esto será bueno, esto será malo, ¿verdad? Y yo me quedaba pensando, pues lo haré o no lo haré, ¿verdad?
Pero ya el hecho que tú pongas en duda si lo harás o no lo harás, eso quiere decir que no te conviene, hacerlo, ¿verdad? Entonces, decía un pastor que nosotros tenemos conciencia, ¿verdad? Y a veces pues la conciencia te dice, no hagas eso, ¿verdad? O sea, si tú no eres, no quieres obedecer la palabra de Dios, pero tu conciencia siempre te va a decir, esto es correcto, esto es incorrecto, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es la conciencia? Pues también es el Espíritu de Dios hablándonos, ¿verdad? Pero a veces no queremos obedecer, pero Dios nos está diciendo, no lo hagas. Entonces, mejor si pensamos que si será bueno o será malo, pues mejor ni lo hagamos. Y vengamos a la palabra, ¿verdad? Que es la que nos va a revelar si es correcto o es incorrecto. O preguntemos a alguien, ¿verdad? Si eso, ¿usted qué piensa? ¿Cree que esto es correcto o es incorrecto, verdad? Es mejor preguntar si uno tiene duda, es mejor escudriñar la palabra, si uno está en duda de que lo haré, no lo haré, será bueno o será malo, ¿verdad? Porque eso es la mejor, pues, guianza para nosotros. Amén, hermanos. Y voy a tener unos ejemplos de personas buenas que no fueron salvadas, ¿verdad? Dice, en San Marcos 10:17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Hincándose de rodillas delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Verdad? Me llama la atención aquí cuando dice, Jesús mirándole, le amó. Qué precioso, ¿verdad? Cuando dice aquí, le amó. Pero le dijo, una cosa te falta, ¿verdad? Vende todo lo que tienes. Y después tendrás tesoro en los cielos y sígueme, ¿verdad? Pero él se puso triste porque pues tenía mucho y no podía deshacerse de eso. Él era bueno, ¿verdad? Por eso dice aquí, ¿verdad? Personas que fueron buenas pero que no fueron salvas al final de cuentas. ¿Por qué? Porque él llevaba la ley, trataba de seguir todo. Dice, todo esto desde mi juventud lo he hecho, desde mi juventud lo he seguido, ¿verdad? Pero le faltaba una cosa más, ¿verdad? Desprenderse de sus posesiones. Y para él fue mucho eso. Pudo seguir, ¿verdad? Todo lo que la palabra de Dios decía, pero no pudo desprenderse de sus posesiones, ¿verdad? Entonces, pues también la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que no podemos servir a dos dioses, ¿verdad? A dos señores, ¿verdad? A Dios y al dinero, porque siempre vas a quedar con uno mal. En este caso, pues el muchacho prefirió las posesiones, ¿verdad? En este caso el muchacho prefirió pues sus riquezas. Y de él pues nunca se vuelve a orar en la Biblia, ¿verdad? Imagínense si él hubiera podido despojarse de todo eso, qué cosas no hubiera hecho este muchacho, ¿verdad? O qué cosas no pudieran haber estado escritas aquí, ¿verdad? Entonces, pues es importante también nosotros, ¿verdad? No sé, a lo mejor algunos de nosotros, bueno, nosotros no, pero a lo mejor algunos de ustedes pueden estar en esa posición, ¿verdad? Tengo muchas posiciones y prefiero seguir con todo lo que tengo que seguir a Cristo, ¿verdad? Pero eso pues no los va a salvar, ¿verdad? Tenemos que pues no tener ese amor al dinero, ¿verdad? Sino tener el amor a Cristo, ¿verdad? Y también dice en Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque yo
porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Verdad? Aquí el fariseo pues estaba enalteciendo: yo no soy como aquel, como ese publicano, ¿verdad? Yo doy gracias porque doy mis diezmos, porque no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, no nada. Él se justificaba. Y volvemos a lo que dice la palabra de Dios anteriormente que leímos, ¿verdad? Que el hombre, él se justifica a sí mismo, pero uno no puede justificarse. Quien te justifica es Dios, ¿verdad? Y aquí es un ejemplo muy palpable de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque aquí dice que Dios dice, ¿verdad? Mas el publicano estaba lejos, ni se acercaba, porque él no se sentía digno, ¿verdad? Y que dice, nada más le decía: sé propicio a mí pecador, ¿verdad? Entonces aquí dice que de cierto el publicano se fue justificado, y el fariseo, que aparentemente seguía todo lo de la ley, pues no fue justificado delante de Dios, ¿verdad? Todas estas cosas son ejemplos de lo que no nos lleva a la salvación. Aunque pudieras decir, es que es bien bueno, como anteriormente lo estábamos diciendo en el estudio anterior, ¿verdad? No, es que este es muy bueno, muy bueno. Las obras no te van a salvar, ¿verdad? Cuando tú vienes al camino de Dios, como decíamos al principio, pues lo hacemos por gratitud, ¿verdad? Y también porque dice: tienes fe, muéstrame tus obras, ¿verdad? Pero son cosas que vienen enlazadas, ¿verdad? La fe y las obras, y las obras y la fe. Porque no nomás puedes tener fe y no nomás puedes tener obras. Tiene que ser un conjunto de fe y obras, ¿verdad? Y agradando siempre al Señor, ¿verdad? No justificándonos nosotros, tampoco ensalzándonos nosotros por lo que hacemos, por lo que no hacemos. No. Porque ciertamente ese será el pago de nosotros en la tierra entonces. Y no habrá pago de parte del Señor, ¿verdad? Y yo no quiero eso, y yo creo que ustedes tampoco, ¿verdad? Nosotros queremos que el Señor, ¿verdad?, tome en cuenta sí lo que hacemos, pero el Señor, ¿verdad? Como decía aquí el otro versículo, ¿verdad?, que sea el Señor el que te ensalce, no tú, ¿verdad? Entonces, pues todo esto pienso que son ejemplos muy prácticos, ¿verdad? Pero que nos ayudan a nuestra vida a tener cuidado de estas situaciones para seguir caminando, para seguir, ¿verdad? Pues ahora sí, como dice su palabra, el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Dejando todo aquello que no nos conviene, que no es agradable delante del Señor. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Le dejo el lugar a mi esposo, hermano Manuel. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Gloria, amén. Gracias por ayudarnos a leer y participar un poco también, ¿verdad?, respecto a estos tópicos, estos temas de lo que nos está hablando. Y realmente, pues tiene razón la palabra del Señor cuando nos habla, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad?, que Él desea de nosotros lo mejor. No cualquier cosa, como estaba comentando mi esposa, ¿verdad?, de aquellos animales que presentaban ya no eran aquellos sacrificios agradables a Dios, sino que ya era lo que no querían, como muy a fuerzas el llevarlo. Entonces, pues quizá en algún momento personas que no conocen de Dios digan: pues lo voy a hacer, o esto, pues voy a tratar de hacerlo, pero quizá enojados, quizá de mal humor, quizá se sienten forzados y no lo quieren hacer por voluntad propia, quizá lo sienten por compromiso, o quizá nosotros mismos, todavía nosotros los que ya entregamos nuestra vida a Cristo, y pues quizá estamos haciendo las cosas ya no como las hacíamos antes, ¿verdad?, con ese agrado, con ese gozo, con ese
sacrificio delante de Dios lo mejor, ¿verdad? Y ahora quizá por compromiso, quizá por fuerza, quizá para que vean los demás que también hago, para que vean los demás que trato. Y es como muchas personas a veces que sirven al Señor, pero que están haciendo cosas que no son correctas y se esconden. Se esconden de los otros hermanos que son cristianos, de los otros hermanos que los conocen y tratan de no hacer esas cosas delante de ellos. Hay quienes se desenfrenan y no importa quién esté, ¿verdad? Si está el pastor, de todos modos hacen las cosas inadecuadas, incorrectas. Pero hay personas que se esconden, que lo hacen a escondidas, piensan que al esconderse de uno, al esconderse de algún hermano, pues Dios no lo va a mirar, o Dios no lo sabe, y pues está viviendo según una vida entre comillas cristiana, pero realmente está haciendo las cosas inadecuadas, cosas incorrectas que no agradan a Dios y no lo van a llevar a la salvación. Esa persona se podría considerar una persona tibia. Y dice la palabra de Dios que a los tibios los va a vomitar de su boca, porque no es ni frío ni caliente, ¿verdad? Porque si fuera caliente, pues se va a ir con el Señor. Si fuera frío, ya sabe que va a la condenación eterna. Pero él piensa, se justifica él solo de decir ocultarse del hombre, pero no se puede ocultar de Dios. Entonces necesitamos ser sinceros, ser honestos delante de Dios. Ahora dijimos al principio, todos pecamos. No estoy hablando de que no pecamos. No. Todos fallamos, todos pecamos y necesitamos venir a la presencia de Dios, pedir perdón y seguir avanzando. Pero ya aquí estoy hablando de personas o de hermanos que simplemente ya es su costumbre vivir así. Ya el Señor antes se los había quitado, ya el Señor les había limpiado sus pecados, el Señor les había perdonado, pero ellos están retomando cosas o quizá nunca las dejaron y retoman cosas y siguen haciendo cosas como su manera de vivir. No que de pronto una equivocación, de pronto pues fallo y no, sino que ya es su forma de vivir. Entonces para eso estamos hablándoles, ¿verdad? Que pues que si el Señor lo conoce, pues mejor dejar ese tipo de cosas, ¿verdad? Pedirle perdón al Señor y regresar otra vez, porque habíamos leído, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero si los ocultamos, si nos estamos escondiendo, si eso Dios no te lo va a perdonar y al final vas a perder tu salvación. Diciendo ser cristiano, es más, estás haciendo blasfemar el nombre de Jesucristo. Estás haciendo blasfemar. ¿Por qué? Porque tú confiesas que eres cristiano, que eres apostólico, que le sirves al Señor, que fuiste bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados. Pero tu forma de vivir dice todo lo contrario. Tu forma de accionar dice todo lo contrario. Tu forma de conducirte en tu trabajo, en la escuela, en aquella área aquellas áreas donde tú vas. Y la gente de alrededor, los amigos, los compañeros, dicen, ¿no que eres cristiano? Hasta ellos mismos te dicen que no eres cristiano, no que ya eres aleluya, no que... Y te lo echan en cara porque no estás viviendo adecuadamente, no estás viviendo correctamente, no estás haciendo la voluntad de Dios y estás haciendo pecar a alguien más o caer a alguien más que dice, ¿yo para qué voy a ir si mira cómo está viviendo él? Aunque todo es personal, pero de alguna forma o de otra estorbamos a personas para que se acerquen. No nos los podemos ganar con nuestro testimonio porque es incorrecto lo que estamos haciendo. Es inadecuado lo que estamos haciendo. Nuestras palabras a veces no van con nuestras obras. Entonces tengamos cuidado. O sea, si es un descuido,
Es ok. Todos pecamos, dice la palabra de Dios. Eso es una realidad, ¿verdad? Es una falla, es algo que no es su forma de vivir. Pero si tú diario estás viviendo de ese modo, estás mal. Necesitas arrepentirte, necesitas cambiar tu forma de vivir. Gloria a Dios. Hechos 16:31 dice así. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso lo dice Hechos 16:31. Hay algunas denominaciones que hablan de que creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hasta ahí. Ellos dicen no se necesita un bautismo. Y eso no es lo que nos está hablando la palabra de Dios. No estamos mirando el contexto de la palabra de Dios. Fíjese, vamos a leer desde el 27. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjese, y unos se quedan y se encierran ahí. Dicen, yo soy salvo, va a ser salva toda mi casa. O sea, automáticamente no es así. Y le hablaron la palabra del Señor, como que dice, le dieron un estudio de lo que tenía que saber a él y a todos los que estaban en su casa. No solo a él, sino a toda la familia, todos los que estaban ahí, recibieron un estudio, recibieron una enseñanza. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Fue necesario que se bautizaran él y toda su casa. No nomás es de palabra, yo confieso que Jesús es el Señor, yo nada más declaro y así va a pasar. No es así. La palabra de Dios nos enseña de otro modo, que necesitamos sí creer, ¿verdad? Pero necesitamos aprender y nosotros necesitamos aceptar. Yo y mi casa, yo y mi familia, no nomás yo, sino también mi familia necesita bautizarse, necesita venir al Señor. Entonces es muy importante, ¿verdad? Que entendamos eso. Hay muchas personas que creen de ese modo. Solamente dice, levante su mano, haga una confesión de fe y listo. Termina la oración y dice, ya es salvo. La persona no tiene ninguna enseñanza, la persona no tiene ninguna noción, quizás nunca ha leído la Biblia y de repente ya es salvo o sea, no es así. No es así. Necesitamos enseñar a los que no saben para que sepan qué está pasando y por qué está pasando y qué va a pasar, a dónde va a ir y qué es lo que tienen que hacer para recibir la salvación. Por eso es muy importante estos estudios. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. Arrepiéntete y conviértete, o sea, cambia. Amén. Cambia, no nomás bautízate, sumérgete en el agua, no nomás eso, porque dice la palabra de Dios que el bautismo no quita las inmundicias de la carne, sino que nos da una limpia conciencia hacia Dios. O sea, automáticamente, no porque te bautizas, se desaparecieron las malas palabras, los malos pensamientos, las malas intenciones. No desaparece automáticamente, sino que nosotros mismos decidimos cómo vamos a servirle al Señor, cómo vamos a agradar al Señor. Nosotros mismos somos los que lo hacemos. Así que necesitamos arrepentidos y convertidos, cambiar de esa forma de vivir, porque ahora ya no somos ignorantes, ahora ya sabemos lo que no agrada a Dios y necesitamos hacer cambios en nuestra vida, como ya dijimos. Ya no vamos a hacer, si antes yo maldecía, hablaba malas palabras, decía malas cosas,
pues ahora ya cuando vengo al Señor, ahora ya no es mi forma de vivir. Quizá, yo no sé, dicen por ahí, quizá la última que le quedó. Dicen por ahí que había una persona que se machucó el dedo con el martillo y dijo una mala palabra. Y no sé si era un pastor, alguien que estaba ahí a un lado y le dijo, perdón pastor, era la última. Entonces, a veces nuestra carne está viciada en el pecado, tantos años de vivir en el pecado, tantos años de hablar malas palabras. Pues lógicamente que en algún momento, en alguna razón, te golpeas, te lastimas y quizá acostumbrado a decir malas palabras, a reaccionar con una grosería, a reaccionar con algo negativo. Entonces, quizá, y fue un accidente y fue algo pasajero, pero no cada que te golpeas, no cada que no te gusta algo, no, o sea, ya no es tu forma de vivir, no debe ser tu forma de vivir así. Necesitamos entender eso. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y de aquí muchos también se equivocan porque piensan exactamente lo mismo. Que solamente lo confiesas y listo. Se acabó, es lo único que necesitas. No ocupas un bautismo. Mas la palabra de Dios nos habla todo lo contrario y vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir enseñándolo. Dice primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es lo que estaba platicando hace un ratito. Pero lo dice primera de Pedro 3:21, para que usted tome nota, usted lo lea, lo estudie. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ese bautismo nos salva. Pero dice, no te quite las inmundicias de la carne. Seguimos todavía siendo pecadores, seguimos siendo todavía personas que tenemos malos pensamientos, que si dejamos que los ojos se desvíen, miren aquello que no es agradable a Dios, podemos hasta adulterar con nuestros ojos, deseando a una mujer ajena, deseando otra persona que no es nuestra esposa, los que ya somos casados, los jóvenes, ¿verdad? Mirando mujeres, deseando mujeres, viendo pornografía, cosas que no agradan a Dios, fornicando. Entonces, nosotros todavía tenemos esa humanidad en nuestras vidas. Todavía podemos pensar mal. Yo me acuerdo de una persona que dijo, el pastorcillo. Entonces, si se da cuenta, pues no, a veces no lo hacen con respeto, no se dirigen con respeto. Entonces, no nos dirigimos con nuestros líderes con respeto, sino que los hacemos menos, no les tomamos realmente como quienes son, como quienes Dios puso a nuestro cargo, ¿verdad? A nuestro cuidado, que ellos nos cuiden, a nosotros nos guíen, nos dirijan. Entonces, todavía si nosotros no frenamos nuestra mente, podemos nosotros desvariar, pensar malas cosas, siempre pensar negativo, siempre pensar y qué hacen con los diezmos, y qué hacen con esto, y qué hacen con el otro, y por qué hacen esto, y por qué hacen el otro, y pensar mal. Cualquiera, estando en Cristo o no estando en Cristo, podemos divagar con nuestros pensamientos. Pero nosotros debemos de poner una línea en nuestra mente, ¿me entiende? Nosotros debemos de purificar nuestra mente, porque dicen por ahí, no todos son de nuestra condición. Quizá nosotros pensamos que se están haciendo las cosas mal, pensando que están haciendo las cosas con la carne, con el pensamiento de la carne, pensando negativo de aquellas personas, de aquellos que nos liderean, pero tú no sabes si esa persona que te liderea tiene un corazón puro, tiene una mente pura en todo lo que está haciendo, en todo aquello que está dedicándose para servir al Señor. Tú no lo sabes, yo no lo sé. Entonces no nos toca a nosotros juzgar. Nos toca a nosotros poner cuchillo a nuestra garganta y cuidar nuestra mente, cuidar nuestro corazón, de no dejarnos llevar, porque todavía estamos hablando de que todavía tenemos esas pasiones, esos deseos, todavía estamos en esa
carne en nosotros. Mientras estemos con esta carne vamos a tener malos pensamientos, vamos a tener cosas incorrectas. Pero nosotros necesitamos ponerle freno, renovarnos, como dice la palabra de Dios, de nuestro entendimiento cada día. Pensar lo bueno, pensar lo correcto, pensar lo adecuado, pensar lo puro. Que todo lo que se está haciendo, que todo lo que hace otra persona, tú tienes que pensar con pureza de corazón. Que lo está haciendo para Dios, que lo está haciendo lo mejor posible, que está esforzándose, que no está engañando, que está haciendo las cosas adecuadas, que no es para vanagloria. Nosotros tenemos que cuidarnos. Yo no puedo cuidar a mi esposa, ella no me puede cuidar a mí en mi mente y en mi corazón. Sí podemos aconsejarnos, podemos ayudarnos, pero no podemos hacer un cambio en la persona. Nosotros mismos podemos hacer los cambios en nosotros nada más. Nosotros nada más. Entonces eso tenemos que tenerlo en claro para aquellos que apenas se van a bautizar, para aquellos que apenas van a entregar su vida a Cristo, que están aprendiendo, que sepan que el bautismo los va a salvar, porque se arrepienten, se bautizan, nacen a una vida nueva, todos sus pecados, así hayan sido 80, 90, 100 los años que usted ha vivido hasta ahorita, todos esos pecados, cuando usted se bautiza, son echados a la profunda de la mar, donde jamás Dios se vuelve a acordar de ellos. Fuera sus pecados, pero de ahí en adelante es otra cosa, y eso lo vamos a mirar más adelante en el bautismo. Solamente lo estoy tocando porque está hablando que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo salva, así que usted necesita un arrepentimiento. Me dijeron en esta semana, es que es lo mismo, es el mismo bautismo. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el bautismo y que fue a los niños, y realmente no es lo mismo, no es lo mismo. A un niño no le puedo yo dar este estudio, a un niño yo no le puedo hacer entender que este bautismo es para salvación, a un niño yo no le puedo decir arrepiéntete. El niño no sabe, el niño no se puede arrepentir, no tiene ese entendimiento, el niño no. Una persona ya de 12, 13 años, es más, yo pienso que hasta un poquito más abajo, pero póngale, están poniendo una edad más o menos así para que esté consciente la persona de lo que está recibiendo y lo que está haciendo. Pero hay niños de 9, 10, 11 años que están tremendos en el aspecto de que están haciendo cosas violentas, cosas inadecuadas, que matan a sus padres, que están en las cárceles. O sea, de esa edad. Entonces, para servirle al Señor, necesitamos enseñarles a nuestros hijos. Necesitamos saber que los niños no deben de ser bautizados, no necesitan. No necesitan. Acuérdense que sí es cierto de que hablamos que por un hombre entró el pecado y por uno la justificación. ¿Ok? Entonces, sí entró el pecado y sí dice que todos pecamos, todos somos pecadores. Es cierto, los niños que nacen son pecadores. Por naturaleza ese niño empieza a crecer y empieza a mentir, empieza a pegar, empieza a hacer cosas que no comprende, pero que las está haciendo. Pero no tiene un entendimiento el niño. Y el bautismo de pequeñito no está registrado en la palabra de Dios, no está registrado en la Biblia. Y el niño no puede saber. Entonces el niño no necesita el bautismo. Dice la palabra del Señor, hablando Jesús: dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De los niños es el reino de los cielos. Aquel niño que muere directamente tiene entrada al reino de los cielos. Todos los niños, todos los inocentes, ellos tienen entrada al reino de los cielos. Pero cuidado nosotros ya 12, 13 años, que tenemos conciencia, que tenemos entendimiento, que sabemos las cosas y que aún así no queremos entregar nuestra vida a Cristo y servirle al Señor, porque entonces ya entra ahí, ya con el entendimiento entra la palabra de Dios de que necesitas arrepentirte y bautizarte en el nombre de Jesucristo. Acuérdense de lo que dice Marcos 16:16, ya para terminar: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. El que creyere y fuere bautizado. No solamente es creer,
sino bautizarte. Creer, bautizarte. Y empezar a vivir una vida fiel en el Señor, una vida agradable delante de Dios. Caminar en el nombre de Jesucristo. Luchar por agradar al Señor. Amén, hermanos. Esta ha sido la enseñanza en este día, el estudio, ¿verdad? Que nos hemos ocupado. El ser buenos no nos salva. El hacer buenas obras no nos salva. El hacer el bien a los demás no nos salva. Pero como decía nuestra hermana Gloria, ¿verdad? Necesitamos mostrar nuestra fe con nuestras obras. Pero obras sin fe, no hay nada. Así que sí, necesitamos servirle al Señor, demostrar nuestra fe por medio de nuestras obras también. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues lógicamente que si usted tiene fe, usted cree en el Señor, pues la siguiente obra que va a hacer usted es bautizarse, porque usted está creyendo, porque tiene fe de que esto es así. Y empieza a servirle al Señor, empieza a caminar en el Señor, empieza a dejar todo aquello que a Dios no le agrada. Entonces, vamos a servirle al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. A mí me gustaría nada más comentar algo para el final, ¿verdad? Que es muy hermoso cuando pues nosotros estamos en el camino del Señor y nuestros hijos, ¿verdad? También están, ¿verdad? Hace unos días me recuerdo que Alfredo Matías me preguntó: mamá, ¿a los cuántos años yo me puedo bautizar? Y yo me sorprendió, ¿verdad? Él ahorita tiene 7 años, me sorprendió su pregunta. Y le digo, como a los 12 o como a los 13 ya puedes tomar una determinación de que te puedes bautizar. ¿Y por qué no a los 10? Me dijo. Le digo, es que todavía no tienes mucho conocimiento, necesitas tener un poquito más de conocimiento. Pregúntame algo que alguien deba de saber como a los 10 años. Sería entendimiento. Ajá, y ya le pregunté algo y no me supo contestar. Dice, no, pregúntame algo de un niño de 13 años ya debería de saber. Y le pregunté y no me contestó. Bueno, uno como de 10 me dice. Y ya le hice otra pregunta. Pero a lo que me refiero es de que es bonito cuando ellos van creciendo en el camino del Señor, ¿verdad? Y que hay ese deseo en su corazón, ¿verdad? Porque el preguntar eso, pues quiere decir que aunque uno dice, no escuchan, no ponen atención las predicaciones, pero sí escuchan, hermanos. Ellos son unas esponjitas, ¿verdad? Porque al hacer esa pregunta quiere decir que sabe que tiene que ser bautizado. Un día tiene que ser bautizado y él sabe que es para perdón de sus pecados, ¿verdad? Pero es muy bonito cuando podemos nosotros depositar eso en el corazón de nuestros hijos, ¿verdad? Vivir una vida pues agradable delante de la presencia de Dios. Lo volvemos a repetir, no perfecta, pero sí agradable delante de Dios, ¿verdad? Y que todo eso vaya quedando en el corazón de nuestros hijos. Amén, hermano. Yo nada más quería comentar eso. Amén, gloria a Dios. Hermano, nuestra hermana Carmen, ¿verdad? Pide sanidad por su mamá, también Carmen, ¿verdad? Sanidad. Para que Dios, sabemos que está en el hospital, hemos estado orando por ella, ¿verdad? Pidiéndole a Dios, ayunando. Y sabemos que Dios la puede sacar de ahí en el nombre de Jesucristo. Julia Becerra también está pidiendo la misma oración, ¿verdad? Y no sé si se pronuncia Yolette Toledo. Les pido oración, por favor, por mi esposo y por mi salud. Amén. Dios conoce cuál es la necesidad que ellos tienen, así que por nosotros queda orar, pedirle a Dios y que Dios ponga su mano de poder y su mano de misericordia en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Y también pues nosotros tenemos un agradecimiento, ¿verdad? Porque nos permitió el día de ayer nosotros cumplir 19 años de bautizados. Amén. Ya son 19 años que entregamos nuestra vida a Cristo y pienso yo que no nos arrepentimos, sino que nos gozamos en el Señor, de que estamos en su camino santo, que un día alguien se preocupó por nosotros de traernos la palabra de Dios y mucha familia. Realmente son muchas las personas que se involucran, que te hablan, que te dicen, pero a veces el Señor usa una persona clave para traerte, ¿verdad? Al final, pero no quiere decir que las demás no hicieron algo, no.
aportaron su oraciones y granito de arena. oraciones y oraciones, y al final el Señor pues se place a quien usara un barro para usarse nada más. Entonces pues damos gracias a Dios por ellos. Dios bendiga a mi hermano Rodrigo y su familia en el nombre de Jesucristo, porque pues a Dios le plació, ¿verdad?, por medio de ellos, ¿verdad?, que nosotros viniéramos al camino de Jesucristo. Así que damos gracias a Dios también a todos los que oraron por nosotros, que no nos conocían y estaban orando por nosotros. Amén. Así ahora nosotros estamos orando, aportando, llevando el evangelio, tratando de ser bendición para alguien más también. Así que vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios en el nombre de Jesucristo. Padre celestial, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos la adoración. Te pedimos, Padre celestial, por nuestra hermana Carmen, Señor, que pongas tu mano de poder y misericordia, Señor, por nuestra hermana Cortés, Señor. Tú conoces su condición, Señor, ahí donde estás, Señor, en cuidados intensivos, Señor. Te pedimos, Padre celestial, que la sanes, Señor, que la levantes, Señor, que la saques de ese lugar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo, Señor, te lo suplicamos, te lo rogamos, Señor. Tú conoces su condición, Señor, tú sabes lo que necesita, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret te lo suplicamos, te lo rogamos, Señor. Ten misericordia de su vida, Señor. Escucha las oraciones, Señor, de tu pueblo, de tus hijos, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Te pedimos, Padre celestial, por esta pareja, Señor, que está pidiendo, Señor, sanidad, Señor, para él, para ella, Padre celestial, en el nombre de Jesucristo. Tú lo conoces, Señor. No necesitamos nosotros saberlo, Señor. Tú sabes quiénes son ellos, Señor. Tú sabes sus necesidades, Padre celestial. Sabes, Señor, por lo que están pasando, Señor. Y aquí, Señor, están pidiendo, Señor, suplicando, Señor, aleluya, Señor, tu misericordia sobre ellos, Señor. Permite, Señor, que esta petición, Señor, sea, aleluya, un agradecimiento también, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Cualquier persona, Señor, que no puso la petición, pero tiene una necesidad, Señor, bendice sus vidas, Señor, contesta, Señor, conforme a tu preciosa voluntad, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Tú eres nuestro sanador, Señor, tú eres nuestro proveedor, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Bendice, Padre celestial, a todos aquellos que están sufriendo, que están padeciendo, Señor, por estos incendios, Señor. Lleva, Señor, tu palabra, tu misericordia, Señor, sobre ellos, Señor. Ayúdalos, confórtalos, Señor, aquellos que están perdiendo sus casas, Señor. Aquellos, Señor, que están recibiendo todo ese humo, Padre celestial, guárdalos, cuídalos, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor. Manda, Señor, aleluya, tu misericordia, Señor, para que se detengan, Señor, estos fuegos, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, conforme a tu preciosa voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tus misericordias, Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Por eso te glorificaré. Gloria a Dios. Aleluya. De mi adoración. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la adoración, Es que Señor. Jehová y él me oyó. Gracias porque nos oyes, Señor. Sea el nombre de Te alabamos, te bendecimos. digno de mi adoración. Amén. Él es digno de mi adoración. Aleluya. Jehová es mi fortaleza y escudo. Amén. Él es mi roca y Gloria a tu castillo. nombre, Señor Él es Jesús. santo. Amén. Él es digno. Lámpara es su palabra y lumbrera mi camino. Él es Amén. santo. Él es santo. Santo, Él es santo, santo, santo. santo. Gloria a Dios. Aleluya. Digno. Amén, amén. Él es santo, Él es digno, Él es Dios, santo.
Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito Aleluya. sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén, hermanos. Mi amén. deseo es que Dios los bendiga, Amén, amén. que Dios los siga usando a cada uno de ustedes. Recuerden, mañana, ¿verdad? Vamos a tener estudio a las 7 de la noche, ¿verdad? Vamos a tener nuestro servicio a las 7. Mi deseo es que Dios los bendiga y Dios los guarde. Gracias, hermanos, por conectarse y compártanlo para que alguien más también pueda ser bendecido y pueda aprender un poco de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Dios los bendiga, Dios los hermanos. bendiga, los amamos. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22, 21. Dios los Dios les bendiga. bendiga.